Muy bien, vamos nosotros a trabajar ahora con lo que es probabilidades. Puntualmente, nosotros ya vamos a analizar lo que serían justamente las inferencias estadísticas. Recordemos que estadística se clasificaba en dos grupos, ¿no? Estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva se encargaba básicamente a partir de datos históricos darnos una realidad o darnos un escenario actual de lo que sucedía. Mientras que la estadística inferencial, en base a esta información previa que existía, se generan o se hace proyecciones hacia futuro. Con esta consideración inicial, vamos nosotros a abordar en esta unidad, vamos nosotros a analizar como tal lo que serían probabilidades, las distribuciones discretas y continuas, y obviamente esto dará posteriormente paso a estimaciones. ¿Qué es una inferencia? Bueno, para entender lo que es una inferencia, nosotros vamos a comprender qué es lo que nosotros hemos hecho como proceso. Nosotros hemos tomado una población y de esta población nosotros hemos recopilado información, que puede ser información corta como una muestra pequeña de datos, 50 datos, por ejemplo, como puede ser una gran base de datos que yo tenga 20,000 datos. En definitiva, esta es una información de la población que me sirve a mí para justamente sacar los datos a partir de ello. No nos olvidemos que esto va a ser posible a partir de las variables que nosotros tengamos de dicha población. ¿Qué se genera con esta información? Con esta información nosotros vamos a generar básicamente estadística descriptiva, que ya lo hemos visto en otros videos, que es tablas, gráficos y medidas que nos permiten sintetizar la información y darnos una radiografía, una situación actual que está aconteciendo como tal en esta información. Entonces, eso nos permite a nosotros saber cuál es el escenario actual y qué es lo que va a suceder. Sin embargo, nosotros a partir de esta información que ya se convirtió en una información muestral y obviamente que nosotros lo sometemos al proceso estadístico, se va a convertir automáticamente en la base para lo que son estimaciones, que es estimación puntual, una estimación de intervalos y obviamente el contraste de hipótesis. Sin olvidarnos que dentro de este camino, nosotros necesitamos la probabilidad para realizar dichos cálculos. Entonces, la inferencia estadística, ¿qué va a hacer? En conclusión, que información de una muestra tomada, obviamente de una población dada, se generará información y esto nosotros podemos convertirlo en una fuente de datos para decir o predecir cuál es el comportamiento de una población. Entonces, la inferencia es, en base a la información existente, indicar cuál es el comportamiento de una población. Obviamente, nosotros lo estamos haciendo son estimaciones. ¿Por qué son estimaciones? Porque justamente nosotros estamos basándonos en información y no es 100% segura, porque obviamente existe la variabilidad de los datos y es lo que nosotros vamos a manejar como tal. Para ello nosotros tenemos igual que realizar algunos elementos o dentro de la misma existen algunos elementos que vamos a ir puntualizando. Lo que es la estimación puntual se refiere a un único valor central o una medida de tendencia central que me va a servir a mí para trabajar. Principalmente se hace el cálculo de la media como elemento central para los cálculos. En cambio, en los intervalos de confianza, nosotros vamos a considerar la media como tal, la desviación estándar y obviamente esto sometido a un análisis de probabilidad y el contraste de hipótesis que evalúa diferentes escenarios para ver si son verdaderos o falsos. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es en sí una rama de las matemáticas, pues en realidad ocupamos bastante cálculo matemático que nos permite a nosotros identificar cuál es la posibilidad de que ocurra un suceso, es decir, que suceda o no suceda un resultado determinado.
Para hacer justamente una probabilidad estadística, nosotros vamos a tener que este número, esto va a ser convertido siempre a un número. Esta posibilidad deja de ser únicamente una ficción o un elemento de corazonada y pasa a convertirse en una probabilidad. Vamos a poner un ejemplo de este cambio desde la probabilidad de por percepción a una probabilidad real. Eh, Vamos a analizar, si usted en este momento analiza, ¿sí? Abre su ventana y ve las posibilidades de lluvia. De acuerdo a sus creencias, a sus convicciones, usted va a decir y va a emitir un juicio que me va a decir que si es que llueve o no llueve. Y es más, en base a esta posibilidad, usted toma una decisión. ¿Qué decisión toma? El tipo de vestimenta, actividades que va a realizar. Pero esta estimación básicamente es una corazonada. ¿Por qué? Porque usted se va a basar es en su experiencia previa, en lo que usted cree, pero no tiene datos suficientes para tomar una decisión. Sin embargo, se atreve a tomarlo una decisión. Para convertirlo en una probabilidad estadística o una probabilidad ya numérica, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente busquen su celular y le va a decir que el día de hoy tiene una probabilidad de lluvia del 58% o le va a decir una probabilidad del 20%. En base a esto, igual, usted llega a la misma conclusión, tomar una decisión. ¿Cuál es la diferencia entre los dos escenarios? Que en este momento nosotros tenemos un número que me respalda, que me permite evaluar, y acá pasamos o nos mantenemos con una corazonada. Entonces, la probabilidad como tal, resumiendo, será la posibilidad de que suceda o no suceda algo. Y nosotros lo vamos a ver de esta manera. Ya expresada en un número, nosotros vamos a encontrarnos que la probabilidad cuando es cero, significa que no va a suceder. Al contrario, si la probabilidad es 1, significa que ya ocurrió o que va a ocurrir con toda certeza esta probabilidad. En el 0,50 o en la parte media se le considera como una probabilidad neutral. ¿Qué es una probabilidad neutral? Una probabilidad neutral implica que puede suceder o no puede suceder como tal esa probabilidad. Esto se refiere, por ejemplo, a Caro Cruz, que es un evento donde yo puede caerme Caro Cruz, no hay más opciones y obviamente no cae, justamente es muy poco remoto que caiga de borde, sino cae a uno u otro lado. Entonces, por eso se le conoce como una probabilidad neutral, porque no define si es o no lo es. Esta probabilidad o esto nos ayuda a medir justamente nuestra forma de comprender y forma de evaluar los diferentes riesgos que nosotros vamos a tomar. ¿Por qué se consideran como riesgos? Pues en realidad, si yo tomo mal una decisión basada en una probabilidad, obviamente puedo yo tener complicaciones. Por eso se lo considera como la toma de decisiones en un riesgo dado. Antes de avanzar y explicar esta parte o ir profundizando con un par de ejemplos, consideremos que la probabilidad se lo puede representar como un porcentaje de una escala del 1 al 100. Obviamente, si es que yo necesito decimales, los ocuparé. Pero para ejemplificar va del 1 hasta el 100% de probabilidad. Esta forma de indicar las probabilidades es muy práctica y muy conocida porque se lo utiliza en diferentes aspectos. Si usted lee una nota técnica, nota de prensa, va a encontrar justamente en porcentajes. Para cálculos se suele ocupar en decimales, es decir, que yo puedo expresar en cifras decimales, que en este caso prácticamente va desde el 0,1 hasta el 1, como tenemos acá en el gráfico. Y también existen probabilidades que se expresan de manera descriptiva. Uno de cada 5 personas, ¿sí? Compra el periódico, por ejemplo. Entonces, estas son las formas de trabajar y de indicar las probabilidades que nosotros tenemos. Entonces, cuando usted lea el periódico en una nota de prensa y le menciona un porcentaje, prácticamente es una noción de probabilidad que lo estamos dando. Entonces, para eso nos sirve.
Ahora, una probabilidad en sí va a ser el resultado de un cálculo donde me indica que la probabilidad de un número será un número buscado frente a la totalidad de muestra disponible, ¿sí? Que ya vamos a ver en cálculos cómo se simboliza o qué representa esto. Entonces, este cálculo, si yo quiero la probabilidad de encontrar cuántos dados, digamos que votamos dados, ¿sí? Hemos votado dados, ¿sí? Hemos votado 5 dados. Y yo quiero que en base a esto, ¿cuál es la probabilidad de que me salga número 1? Yo contaré, y es el elemento básico que en realidad se hace, que es contar cuántos han salido con número 1. Entonces, en el número 1 han salido 2 del total de posibles resultados o de la muestra en total. En este caso tenemos 5. Entonces, la probabilidad en este caso será de 0,40. Entonces, ya tenemos un valor como tal de cálculo utilizando esta fórmula. Para tomar una decisión con probabilidades, nosotros vamos a encontrar algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Algo que se conoce como aversión al riesgo. ¿Por qué es una aversión al riesgo? Porque dependiendo de cuán yo tenga aversión al riesgo particular de ese evento dado, para mí será evidencia suficiente que lo haga o no lo haga. Por ejemplo, yo tengo un estudio de mercado y me dicen que los jeans violetas se van a poner de moda para el mes de diciembre. Entonces me sale una probabilidad del 50% de que se haya este modelo o este color venga de moda. Por ejemplo, para mí, ya lo hablaremos en mercado un poco más, pero para mí un 50% de probabilidad de éxito, yo lanzo la producción como tal con este color. Pero asimismo puede existir otras cosas donde yo justamente disminuya la probabilidad y yo tenga justamente una limitante para actuar. Ejemplo, cuando yo estoy analizando la posibilidad de contagio en una casa y me dice la posibilidad de que usted no se contagie del virus COVID por exposición luego de vacunarse es del 20%. Para mí esto ya puede ser muy alto y puede que diga yo no ejecuto una actividad, ¿sí? O que me diga, ¿sabe qué? La posibilidad de que usted se muera estando vacunado y acuda a actividades presenciales de concentración masiva es del 2%, pues para mí es un elemento muy adverso y yo no lo ejecuto. ¿Por qué? Porque 2% de 10,000 personas puede ser una cifra bastante alta. Entonces, cada uno evalúa las probabilidades en base a sus escenarios y para que sirvan justamente uno va a considerar esta aversión para considerar la aversión al riesgo para saber si hace o no hace justamente. Entonces aquí entra ya el proceso de toma de decisiones para ejecutar como tal. Existen diversos tipos de probabilidades. Algo muy rápido por recordar conceptos. Una probabilidad simple simplemente es un resultado dado de un ejemplo específico, como lo analizamos acá en el caso de los datos, ¿no? Entonces, simplemente vemos la posibilidad de que ocurra o no ocurra, como es en este caso. Una probabilidad condicional es cuando nosotros tenemos un evento que va a estar condicionado a que otro suceda. En este caso es una multiplicación y nosotros vamos a encontrar la probabilidad de A dado que ha ocurrido la probabilidad B. Entonces, este tipo de probabilidades nos permite a nosotros ver escenarios y conjugar justamente situaciones. O la probabilidad conjunta que ocurra dos eventos parecidos justamente de manera simultánea. Entonces, nosotros tenemos como tal las diferentes probabilidades que pueden ocurrir y que pueden llegar al caso como tal. Y obviamente con eso nosotros cumpliríamos el primer elemento de comprender la función de la probabilidad como tal dentro del trabajo realizado.